hermano, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 12. Capítulo 12 de Mateo. Váyase hasta el versículo 15. Versículo 15, ¿lo tiene? Ok, dice la Biblia de la siguiente manera. Sabiendo esto, Jesús se apartó de ahí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperan los gentiles. Señor, en el nombre de Jesús, te pido, Padre, que añadas bendición en nuestras vidas por tu santa y divina palabra, por medio de tu santa y divina palabra. Que esta palabra, Señor, que vamos a estudiar antes de presentarte nuestras necesidades, peticiones, tú consueles y fortalezcas nuestras vidas. A cada uno de mis hermanos que están aquí y a aquellos que están en casa, Señor, siguiendo la transmisión, que tú fortalezcas las vidas de ellos, igual que la nuestra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar, amado hermano. Hoy vamos a estar viendo, mis amados, este hermoso pasaje: cuando tu vida es una caña cascada y un pábilo que humea. Yo sé que muchos de nosotros en algún momento de nuestra vida hemos estado así, o quizás estemos así y no nos demos cuenta, pero hemos pasado, estamos pasando o pasaremos por estas situaciones. Cuando tu vida es una caña cascada y un pábilo que humea. El contexto de este capítulo 12 de Mateo, los versículos que acabamos nosotros de leer, Mateo traza un agudo contraste entre los perversos fariseos y la misericordia y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Mateo hace énfasis en eso, el contraste entre los fariseos y nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, los fariseos mostraron un corazón perverso y sin piedad. Si usted lee el capítulo 12, se va a dar cuenta que los discípulos tomaron con sus manos espigas y se las llevaron a la boca porque traían hambre. Empezaron a comer. Y los fariseos, que no sé dónde estaban metidos, hermano, no sé dónde salieron estos hombres, pero al momento de los discípulos agarrar las espigas, salieron. Oiga, hasta parece que estaban ahí como los leones acechando a que Cristo hiciera algo malo. La cuestión es que ellos criticaron a Jesús, mostrando un corazón perverso y sin piedad, criticando a los discípulos por comer en el día de reposo. También nosotros vemos ahí que en ese mismo capítulo se encontraba un hombre que tenía la mano completamente seca. Completamente seca. Y Cristo, dice la Escritura, que sanó a aquel hombre en el día de reposo. Cosa que los fariseos se indignaron, mostrando un coraje y repudio hacia Cristo por esta acción. Se olvidaron ellos lo que dijo el profeta Oseas allá en su libro capítulo 6, versículo 6: misericordia
y lleno de misericordia. Es lo que nosotros vemos. Proveyendo, por ejemplo, necesidades legítimas en el día de reposo. La Escritura dice, mis amados hermanos, en Deuteronomio 23-25, que los hombres en aquel tiempo no podían meter hoz en el día de reposo, pero sí podían tomar con la mano y llevársela a su boca. No había ningún problema. Eso era lo que estaban haciendo los discípulos. Eso era lo que estaban haciendo los discípulos. Y también Cristo les recalcó a los fariseos, bueno, ¿ustedes les falta memoria? Déjenme les doy un poco de estudio, porque tal parece que se les olvidó. ¿No han leído acaso lo que dice el primer libro de Samuel, capítulo 21, verso 6? Cuando dice que David y sus hombres tenían hambre y tomaron de los panes de la propiciación para comer, que solo están reservados para los sacerdotes, y fue sin culpa. ¿Por qué, hermano? Porque no había problema, porque ahí estaba puesta una necesidad por encima. David no lo estaba tomando por presunción y por arrogancia. Él tenía hambre junto con sus amigos. Y se les dio y no había ningún problema. También Jesús les dijo, ¿o no sabéis que los sacerdotes siempre están trabajando aún en el día de reposo? Bueno, uno mayor que en el día de reposo está aquí, es decir, Cristo. Si había alguien, hermano, quien podía decir qué es malo y qué es bueno, era Cristo, pues se lo instituyó. Pero parece que a los fariseos se les olvidó. Sanando en el día de reposo. Desde Éxodo 23:5 nos dice la ley que si un asno o un animalito caía en un barranco o algo, podían auxiliarlo sin ningún problema el día de reposo. ¿Cuánto más una persona? Pero eso no se fijaron los líderes, mostrando con ellos un corazón endurecido y sin compasión, mientras que Cristo mostró todo lo contrario. Mi amado hermano, culpables son quienes se imaginan que pueden honrar el día del Señor mientras deshonran al Señor en ese mismo día. Esos son los verdaderos culpables. Esos son los verdaderos culpables, quienes se imaginan que pueden honrar el día del Señor mientras ellos mismos lo deshonran en ese mismo día. Esos son los culpables. Los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, proclaman, hermano, con toda claridad y nitidez la vida y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Dios levanta a su Hijo delante de nosotros. ¿Qué dice el verso 18 que leímos en Mateo 12? Dios lo levanta y dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Ahora, la palabra griega que se traduce por ahí, he aquí, esa palabra, hermano, tiene el sentido de contemplar con detenimiento. Es como si Dios nos estuviera diciendo, quiero que contemplen con sumo cuidado, con mucha atención a mi siervo. Quiero que presten atención en cómo es Él, su carácter, su misericordia, su gracia. Fíjense, fijen sus ojos en Cristo, mírenlo, contémplenlo. Y eso fue lo que dijo más adelante el escritor de los Hebreos, ¿no es cierto? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Eso es lo que significa, he aquí. No solo tenemos que mirar a Jesús, sino también necesitamos, hermano, con urgencia, contemplar su gracia, contemplar su misericordia y la manera en cómo Él trató a sus seguidores y cómo Él nos sigue tratando. Dice el versículo 20 del capítulo 12 de Mateo, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humea. Ahora la pregunta es, en primer lugar,
¿Cuáles son las cañas cascadas? Muchos de nosotros somos esas, muchos de nosotros, hermano, en un momento dado hemos sido una caña cascada. O estamos siendo una caña cascada. Y la palabra cascada habla de maltratada, quebrada, herida. No sirve para nada. A eso se refiere la palabra cascada. Que está rota, inservible. Bueno, Cristo dice que Él no la quebrará, que Él no la desechará. Mire, las cañas crecían en abundancia en aquellos días a las orillas del río. Y esas cañas se usaban para elaborar flautas, para elaborar zampoyas, de esas que tienen bastante, que se tocan unos sonidos muy hermosos. ¿Quién las sabe usar? Tiene unos sonidos hermosísimos, mis amados. Y hay unas melodías hermosas para la zampoña. Bueno, se hacían de este material. Y era una tarea tan delicada el elaborar estos instrumentos, ya que al ahuecarlas, al hacer las huecas, al prepararlas, fácilmente se podían mayugar, se podían quebrar, romper y quedar inservibles. Si se dañaba, entonces ese instrumento no serviría para nada. No se podría utilizar como un instrumento musical que cuando se tocara emanara de él una música hermosa. Quedaría inservible si se dañaba. Y entonces la gente simplemente se deshacía y lo tiraba en el río. La pregunta es, ¿qué significado tiene para la iglesia, para cada uno de nosotros, la siguiente descripción que Isaías hace del Mesías? ¿Qué significado tiene para nosotros cuando dice no quebrará la caña cascada, no apagará el pábilo que humeare? Hermano, la palabra cascada aquí, cuando nosotros la aplicamos al diario vivir en los hijos de Dios, personas que no conocen a Dios, habla de personas con problemas de muchos, que se pueden caracterizar de muchas formas, incluyendo sumidos en el pecado. Y el pecado acarrea consecuencias. Habrá personas oprimidas. ¿Cuántas personas, aún creyentes, no son oprimidas por la depresión, no son oprimidas por la enfermedad, no son oprimidas por la amargura, hermano, por el resentimiento, por la soledad, por la escasez? ¿Cuántas personas no están siendo oprimidas en este momento? Y aún creyentes, no decir los impíos, que por causa del pecado hoy en día están sufriendo los estragos del mismo. Hay creyentes que están en opresión. Nos habla del desánimo en la vida del creyente. Todos nosotros, amados, hemos pasado por épocas en las que hemos sido o nos hemos sentido como cañas cascadas, rotas, inservibles, desechables, que no tenemos valor, que no servimos para nada. Así nos sentimos como cristianos. Y el diablo nos manda dardos que nos hace sentir así. Estamos oprimidos, estamos desanimados, estamos quebrantados de todo, enfermos, solos, endeudados. Estamos completamente cascados completamente. Pero ¿qué nos dice la Biblia, amada iglesia? ¿Qué dijo Pablo en 2 Corintios capítulo 4 versículo 8? Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desamparados, perseguidos, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. No destruidos. Porque Dios no abandona a ninguno de sus hijos. Él dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y aunque nos sintamos oprimidos, desanimados,
El mundo sí, hermano. El mundo desecha lo que no sirve, lo que él cree que no sirve. Pero aquello que él cree que no sirve, Dios lo utiliza para hacer gloria. ¿No dice que lo necio del mundo escogió Dios? ¿Que lo débil del mundo escogió Dios? Eso somos nosotros. Aleluya, ese es hermoso Dios, hermano. Y dice más, el pábilo que humeare no será apagado. ¿A qué se refiere? Mire, las casas de los israelitas obviamente no tenían luz eléctrica, como nosotros hoy en día. Ellos no tenían luz eléctrica. Tenían que alumbrar sus hogares con lámparas de aceite. Y la mayoría de las lamparitas tenían una parte, una abertura en la parte superior en la cual salía la mechita, lo que se conoce como la mecha. ¿Sí? Y esas lamparitas eran llenas de aceite y se ponían en un lugar para que pudiera alumbrar y se pudiera ver todo lo que era el hogar donde vivían las familias judías. Mientras la mecha estuviera empapada del aceite y estuviera absorbiendo el aceite del recipiente, entonces se mantendría ardiendo y por lo tanto alumbraría. Pero cuando el aceite se acababa, se agotaba, la mecha comenzaba a quemarse y a producir un carbón en la punta que lo único que hacía era producir un humo molestoso y maloliente que calaba en las fosas nasales. Era lo único que podía servir esa lámpara, solamente para producir humo y un humo que molestaba. En ese caso, lo único que quedaba por hacer era apagar, quitar el carbón y tirarla porque no servía. Pero Jesús dice en el texto que Él no apagaría el pábilo que humeare. Por más molestoso que fuera ese humo, dice la palabra que el pábilo que humeare, Cristo no lo apagaría. Mis amados, esas mechas que producen humo, esas mechas que en ocasiones son molestosas, representan o son figuras de muchos hijos de Dios hoy en día. Muchos hijos de Dios, mis amados, representan a personas o a cristianos que están cansados, que solamente es puro humo, que están agotados, quemadas sus vidas, que no tienen vigor, que no tienen lozanía, están desanimadas, encerradas, enclaustradas en problemas uno tras otro, que llega un punto en que el mismo Satanás, el mismo mundo las ha marginado, inclusive aún familia los ha marginado, pero dice el Señor que aunque estemos en esa situación que aparentemente ya no servimos para nada, dice que Cristo no nos apagará, aunque así estemos. Dios dice, hermano, que Él no quebrará la caña cascada, que Él no apagará el pábilo que humeare. Cuando pensamos, hermano, acerca de esta realidad comparada con la gente de hoy día, nos damos cuenta de lo que Dios está diciendo. Nos damos cuenta de lo que Cristo, de lo que el profeta quiso decir del Mesías, de las características del Mesías, de lo que Él haría. Y hoy en día hay mucha gente en esta misma situación. Estas personas son las que están completamente en el suelo, derribados, completamente fracasados, en bancarrota. Ellos han tocado el fondo de las Marianas, han tocado el fondo, han sido completamente abandonados, confinados en una cama, confinados en un hospital. Los que han pecado a causa del pecado están sufriendo las consecuencias del mismo, siendo abandonados, sufriendo por lo mismo. Los que han hecho pedazos sus vidas a causa de los vicios, a causa de las malas decisiones. La clase de gente cuya compañía muchas veces no queremos ver porque son molestosas. Es ese tipo de personas a las que Cristo menciona. Un ejemplo de lo que estamos diciendo aquí es la mujer sorprendida del adulterio que narra Juan capítulo 8.
porque la ley dice que debían traer los dos, pero más trajeron a la mujer, porque querían tentar a Cristo, ponerle un cuatro, como decimos. Así que esta mujer, sorprendida en adulterio, era una caña cascada, era una caña rota, una caña inservible, con una reputación dudosa, marginada de la sociedad, marginada del culto, marginada de la familia. Era una mecha que humeaba, hermano, que humeaba, solo podía causar molestia. Cuando se la llevaron a Jesús, estaba a punto de ser apedreada, de ser muerta. Estos hombres estaban enojados porque según ellos eran las estrellas del club de la santidad, porque esta mujer era una amenaza para la reputación de ellos, para la santidad de ellos, según ellos, valga la redundancia. Así que ellos querían acabar de una manera ya con esta caña cascada y tirarla a un lado del camino, desecharla. Pero Jesús hizo eso. Jesús no la desechó, hermano. Jesús la restauró sin pasar por alto tu pecado. ¿Dónde están los que te acusaban?, le dijo Cristo. Ninguno, Señor. Bueno, ni yo te acuso, vete, pero ya no peques. Ya no peques. Al mismo tiempo desafiaba a los que querían matarla: el que esté libre de este pecado, que aviente y arroje la primera piedra. Y todos, hermano, con una conciencia corrupta, manchada por el mismo pecado, uno a uno abandonaron a aquella mujer, mientras que ella fue restaurada. La gracia de Dios, hermano. La gracia de nuestro bendito Dios. La gracia de Dios es incondicional, querido. Dios escogió lo necio, lo débil, lo vil, lo menospreciado del mundo, dice la Biblia. Y al corazón contrito y humillado, al corazón cascado, al pábilo que humea, dice la Biblia que Dios no lo rechaza, no lo rechaza. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de los tales es el reino de los cielos, dijo Cristo. Bienaventurados ellos. Dios, hermano, nos ha escogido a nosotros, no porque tengamos mucho que ofrecer, no porque seamos mejor que los demás, no, sino por su pura gracia y misericordia. Hablando Moisés al pueblo en Deuteronomio 7, le dice Moisés: Dios no los escogió a ustedes porque fueran superiores a los demás, no. Dios los escogió porque Él quiso, por el pacto que hizo con Abraham. Por eso los escogió. Y Dios de pura gracia hizo lo mismo con nosotros. Nunca debemos de olvidar esto, mis amados. Necesitamos comprender esto en medio de nuestras tristezas, en medio de nuestras miserias. Dios está ahí con nosotros. Él nos escogió, Él nos sacará adelante. Hay cosas en tu vida, hay cosas en mi vida, pecados, hemos fallado, hemos errado, hemos fracasado, tenemos problemas. Y a veces en ocasiones nos hacen que nos cuestionemos, que nos hagamos preguntas. ¿Qué hay de bueno en mi vida? La misma situación en la que muchos están, en la que muchos nos encontramos, nos hacen preguntar: ¿qué hay de bueno en mi vida, Señor? Cierto es que no hay nada.
llora por dentro, ¿no es cierto? Hay muchos así, que sonríe por fuera pero llora por dentro. Quizás, mi querido hermano, estás en este lugar con problemas en tu casa, quizás no contigo, pero con un familiar, o quizás sí contigo. Estamos pasando por problemas, estamos pasando por dolor, en un punto de quebrantamiento, o quizás hay muchos que estén pasando por eso. Por quebrantamiento. ¿Has vivido como un cristiano fiel, como una cristiana fiel a Dios y te preguntas por qué a mí? ¿Has orado diligentemente? ¿Has buscado, has escuchado la voz de Dios en su palabra que Él te ha hablado? ¿Tú has visto victorias que Dios te ha dado en el pasado? Amas al Señor profundamente, pero ahora estás cascado. Ahora pareces un pábilo que humea. Estás herido como nunca, y no puedes ni siquiera, tan siquiera orar porque no sabes qué decir. Piensas, he buscado a Dios fielmente y no sucede nada. A veces me pregunto si hay alguien de aquel lado del cielo. Has estudiado su palabra, has orado diligentemente, y sin embargo está la crisis en tu vida, la crisis que te ha doblado y que estás a punto de reventar. Y son lágrimas que nos vienen, ¿no es cierto? Tú te ves y te sientes cansado, desalentado, rechazado, rechazada, sola, como Elías. Estás bajo de un árbol, desalentado y angustiado, y quieres morirte. Mi amado hermano, déjeme decirle que aquí está una palabra exacta para cada caña cascada y para cada pábilo que está humeando en este momento. No importa cuán herido estemos por las pruebas o por el pecado que hemos cometido, que hemos errado, Dios, hermano, nos ha dado una promesa. El que confiesa sus pecados, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. No importa cuál herido estemos, si es por causa del pecado o si es por causa de problemas familiares, Dios nos ha dado una promesa, y la promesa es que no seremos quebrados, que no seremos extinguidos. Mis amados, que nuestra fe no se apagará, porque Dios la avivará por medio de su palabra. Mi amado hermano, este mensaje que está aquí, este mensaje es para ti, es para ti, es para mí, de parte de nuestro Dios. Si hemos estado confrontados, si hemos estado pasando por tribulaciones, aquí en este momento estamos siendo confrontados con la palabra de Dios, que nos dice a cada uno de nosotros que nos levantemos ahora. Pues ahora en Cristo, dice Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dios, hermano, no está enojado con nosotros. Dios no está enojado contigo. Mis amados hermanos, la ira de Dios la descargó en la cruz del Calvario, en su Hijo. Él se hizo maldito por causa de nosotros. Ahora hemos sido reconciliados con Dios. Dios no está enojado con nosotros como creía Lutero. Él sabe en qué situación tú estás ahora. Él es nuestro gran sumo sacerdote. Él nos ha dado las alas, el Espíritu Santo, para seguir adelante, para vivir la vida cristiana. Y Él te dará lo que tú necesitas en este momento para poder seguir adelante. Necesitas perdón, Él tiene perdón para nuestros pecados, nuevas fuerzas, una esperanza viva por Cristo Jesús, para salir adelante. Amén, amén. Para salir adelante. Oh, mis amados hermanos, ¿qué palabras necesitas escuchar para poder salir de la cueva
en la que te encuentras. ¿Qué palabra necesitamos para poder salir del problema, del dolor en el que nos encontramos? ¿Esperas acaso oír una palabra áspera en medio de tu condición herida? ¿Esperas eso? ¿Esperas que tu alma sea sacudida por un fuerte terremoto que te despierte como Elías, ¿se acuerda? ¿O esperas oír una palabra ardiente? Una palabra, un silbido apacible como el que escuchó Elías. Un silbido apacible. Dice Santiago en su epístola capítulo 5 verso 11: He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Son bienaventurados, dice el apóstol. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Así que aquí está una palabra de aliento y de esperanza, amada iglesia. Por eso podemos levantarnos y confiar en Él. El tiempo ha llegado en que creas que Jesús está con nosotros en cada crisis. Creemos, hermano, que Cristo está con nosotros en cada tormenta. Él nos dará la fuerza para sobrellevarlo. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados. El Señor ha dicho en su palabra: no quebrará la caña cascada, ni el pábilo que humea será apagado. En Cristo hay perdón, vida y esperanza, hermano, que es lo que muchos necesitan hoy en día. Esperanza. Oh, amada iglesia, que esta palabra nos impulse a seguir adelante. Que en estos días que nos restan del año sean, hermano, con gozo, terminarlo. Que así como estuvo todo el 2022, así estará con nosotros todo el 2023. Que Él no ha terminado lo que empezó con nosotros. Que Él no ha terminado. Que Dios nos ayude, hermano, que esta palabra sea agarreada en nuestros corazones. Acuérdese que si usted está cascado o está humeando, Dios no lo quebrará y Dios no lo apagará. No lo apagará, sino que nos dará nuevas fuerzas. Amén, hermano. Aleluya, póngase de pie en esta tarde.